Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. Muy buenas tardes, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo, lunes 16 de febrero, en pleno carnaval. La verdad es que lo decíamos el viernes, que la situación meteorológica podía influir en la jornada, e influyó de forma manifiesta, porque prácticamente todos los partidos que debían disputarse viernes y sábado fueron aplazados por las distintas federaciones ante el aviso meteorológico naranja, lo que suponía no solo que en el tema del fútbol, del que hablábamos, pudiera ser un peligro para los practicantes del mismo, sino que también, por aquello de los desplazamientos, lo fuera para aquellos que disputan otros deportes como baloncesto o balonmano, que algunos pueden pensar que al ser en pista cubierta no hay ningún tipo de problema, pero la verdad es que hemos tenido unos días bastante inestables y es preferible pues ser prudente para evitar cualquier tipo de problema que luego no se pueda solucionar. No obstante, en la tarde de hoy vamos a repasar lo que han sido los partidos de la jornada. Se circunscriben prácticamente a los que se jugaron en el día de ayer y algunos muy interesantes. Comenzamos. Bien, comenzamos nuestro repaso con el mundo del fútbol y en principio hay que disculpar al que iba a ser nuestro invitado en la tarde de hoy, Alejandro Salmerón, el portero infantil nacido en la Hoya del Campo, que ha sido portero de la selección murciana sub-14 en la fase del Campeonato de España que se celebraba la pasada semana. Lo pudimos seguir a través de redes sociales, que tuvo una buena actuación con el combinado murciano. Ayer volvía a la liga con su equipo, con el Murcia Promesa, era titular con el equipo de Superliga, aun teniendo ficha del cuadro de Autonómica y logrando una nueva victoria, pero insisto que pequeños problemas de protocolo, por llamarlo de alguna forma, impiden que esta tarde esté con nosotros, pero intentaremos seguir su trayectoria y por supuesto tenerle como protagonista en un próximo programa. Por lo tanto, nos centramos en el partido que más llamaba la atención, el choque de Territorial Preferente, que se disputaba en la mañana de ayer domingo en el Polideportivo Municipal. Partido muy importante, por no decir trascendental, en la trayectoria de la Abarán, y un empate que es pobre bagaje a día de hoy para lo que se jugaba el equipo, y que viendo el partido pues tuvo la doble lectura. Por una parte, el que hubo un momento en que se pudo ganar incluso el golaveraje, y por otra, en la negativa, o positiva en este caso, el que se pudiera sumar un empate, que es un punto más, y quién sabe si al final de la temporada regular puede ser determinante. Abarán 1, Lumbreras 1 fue el resultado en un partido que en principio nos sorprendió la alineación del equipo que presentaba Mapeca, porque había algunos cambios respecto a la alineación habitual. Buba Cámara estaba en portería, como suele ser habitual. Fede y Ribeiro eran los centrales elegidos, con Ismael y Herrera en los laterales. Por encima, por delante, en lugar de los dos centrocampistas habituales, ayer situaba a tres, eliminando el media punta, o situando a uno de ellos más en esa posición de media punta. Parra, Matallana y Cheluís eran los componentes del centro del campo, quizá buscando tener una mayor posesión de balón, y probablemente hay que decir que en la primera parte se consiguió. Fode Cámara estaba en el extremo derecho, Iván Contreras en el izquierdo. Algunos recordarán que el viernes dijimos que era baja porque tenía 2 partidos de sanción. Es cierto que, aunque no lo habían comunicado para evitar suspicacias, el equipo, el Abarán, había presentado alegaciones a la tarjeta roja directa que se le mostraba una vez finalizado el partido anterior en casa. Se le retiró esa tarjeta roja y por tanto Iván Contreras pudo ser de la partida. Y Josep, la última incorporación, estuvo en la punta de ataque. El partido en la primera parte fue de dominio del Abarán, sin ser apabullante, sí que estaba mejor que su rival, y de hecho se adelantó en el minuto 9 por mediación de Iván Contreras. Como siempre, la clásica jugada que le comentábamos en la entrevista que tuvimos hace un par de semanas, jugada por banda izquierda, llega al interior del área prácticamente en la esquina y, siendo zurdo, le pega al palo largo, consiguiendo un gol que se ha convertido en habitual, afortunadamente, en esta temporada.
Con el resultado de 1-0 se llegaba al descanso, con otra jugada puntual muy importante, porque unos minutos más tarde del gol de Labarán, el árbitro del encuentro, Costanzo Aciari, señalaba penalti en el área local, lo que suponía una jugada clara para el rival, para el Lumbreras, pero Buba Cámara, en una gran intervención, lograba detener el lanzamiento del equipo rival y mantenía ese 1-0 con que se llegaba al descanso. En la segunda parte llegaban los dos primeros cambios. Se quedaban en el banquillo Ismael y Cheluís, Ismael con tarjeta amarilla, y eran sustituidos por Isaac y Moja. Estos cambios probablemente, no los cambios, el equipo en sí perdió un poco el sitio, y en esa segunda parte, aun teniendo el viento a favor, fue el rival, el Lumbreras, el que dominó más. Si bien es cierto también que sin crear grave peligro ante la meta de Buba Cámara. El partido siguió transcurriendo por esos derroteros hasta que hubo una jugada un tanto extraña. El Abarán había tenido 3-4 saques de esquina que con el viento se pudieron convertir en gol. Desde la banda de derecha los ponía en juego Iván Contreras, desde la contraria Parra, siempre buscando el córner cerrado. Crearon muchos problemas a Sergio Rubio, al portero de Lumbreras, que no tenía una gran talla física, aunque se mostró muy seguro. Pudo llegar a ese segundo gol, y esa jugada justo en el minuto 75, cuando quedaban 15 minutos para finalizar la contienda, en que hubo 4 remates consecutivos de los atacantes de Labarán buscando el segundo gol, y todos fueron repelidos por los defensores del Lumbreras, no llegaron siquiera al portero. Y uno de esos rechaces pues supuso un balón en largo del equipo visitante, un 1 contra 1 contra el defensor que cerraba. Ese 1 contra 1 lo superó, llegó a la altura de Buba y le batía de tiro cruzado, pues consiguiendo el empate a 1. Y bueno, pues un auténtico jarro de agua fría, porque el Abarán estaba ganando y con el segundo gol incluso hubiera logrado mejorar el golaveraje frente a su rival. Ahora, con este marcador, el equipo siguió intentándolo, nada más cosechar el empate del equipo del Lumbreras. Mapeca hizo el tercer cambio, saltaba al terreno de juego Seco en sustitución de Matallana, buscando mucha más profundidad, y de hecho Seco jugó muy cerca del área y tuvo alguna ocasión en que, desgraciadamente, no se materializó en jugada de gol. En el minuto 67, antes, Buba Traoré había salido en sustitución de Josep. Seguimos con la maldición de los delanteros centros, son ya 4 o 5 los jugadores que han utilizado esta temporada en esa posición, y prácticamente nula su aportación goleadora. Hablamos de 2-3 goles. Buba Traoré, el jugador que salió, que no es un delantero centro nato, es el jugador que más puerta ha visto de todos ellos. Y finalmente, una de las sorpresas, al menos bajo mi punto de vista, que se produjeron en la alineación inicial, es que no estuviera Fran Barberá en el 11 inicial. Salía en el minuto 85 buscando esa aportación en ataque, pero quedaba muy poco tiempo, y lo único reseñable en esa recta final es que hubo otra jugada de contraataque del equipo del Lumbreras, un centro desde banda derecha y remate a gol, pero instantáneamente el juez de línea había señalado fuera de juego. Estaba en la portería contraria a la que nos encontrábamos, no podemos opinar del mismo. Lo cierto es que los jugadores del Lumbreras tampoco protestaron prácticamente al árbitro, con lo que parece que la situación era clara. Y se llegó a los 7 minutos de prolongación sin que hubiera más que reseñar por parte de uno u otro equipo, y finalmente ese reparto de puntos que yo creo que no dejó satisfecho a nadie, aunque personalmente creo que los jugadores del Lumbreras y su cuerpo técnico estarían más satisfechos a la finalización del partido. En cuanto a las cartulinas amarillas, en la primera parte, en el minuto 13, la vio Ismael, en el minuto 35 era Foz de Cámara, y en la segunda parte, minutos 52 y 57, Iván Contreras y Matallana. No son cantidades de tarjetas, no sabemos si alguna supondrá sanción para el próximo fin de semana, pero lo que sí es cierto es que el próximo domingo hay otro partido complicadísimo, porque el Abarán tiene que visitar el Nicolás de las Peñas para medirse a un Bullas Deportivo, que sin duda es la gran revelación de la temporada. Recordemos, equipo recién ascendido, y que, bueno, pues parece que hoy por hoy
es el equipo representativo de la localidad de Bulla, en detrimento del bullense, que está en la parte baja de la tabla clasificatoria en preferente y que en sub-23, del que luego hablaremos, pues en el único partido que se jugó esta jornada, imaginen el resultado: Bullas Deportivo 8, Bullense 0. Así que el derbi, pues parece que solo tuvo un color, el equipo que actuaba como local. En fin, ayer en el Polideportivo Municipal, en una mañana marcada también por el viento, reparto de puntos: Abarán 1, Lumbreras 1. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. Vamos con los marcadores de esta 22ª jornada. Ciudad de Murcia 0, Archena 2, con 2 goles de Nico, que volvía al equipo y vuelve a ser trascendental. Alhama 2, Algar 4, atención a ese resultado. Lorquí 0, Alcantarilla 2, Bullense 2, Beniel 1, San Javier Mar Menor 3, Deportivo Murcia 0 y el comentado Abarán 1, Lumbreras 1, porque había 3 partidos que se adelantaban al sábado y tuvieron que ser suspendidos, concretamente el Lorca B, Calasparra, los Garres, Bullas Deportivo, que era el gran partido de la jornada, y el Algezares, el Real. Recordemos que además la pasada semana se aplazó un partido en la jornada 21, el Alcantarilla Alhama, que tiene fecha para esta semana, para el día 19, a partir de las 20:15 en el Ángel Sornichero. En la clasificación, pues sigue líder San Javier Mar Menor, una gran sorpresa, 45 puntos para el equipo recién ascendido. Bullas Deportivo es segundo con 42, pero con un partido menos. Tercero Calasparra con 39 y cuarto Alcantarilla con 38, quinto Los Garres con 37, sexto Alhama con 36, son los equipos que estarían en playoff y además todos ellos están con un partido menos. Todos los equipos que están en playoff, desde el segundo al sexto, están con un partido menos. Séptimo es el Archena, que suma 36, los mismos que tiene su predecesor Alhama. El Algar tiene 35 también para el Lumbrera, el rival de ayer, 32 para el Abarán, por lo que la victoria de ayer hubiera sido trascendente. 32 suma también el Deportivo Murcia, Lorquí 29, Lorca B 27, Algezares 25, Bullense 19, las 3 últimas plazas, las plazas que descenderían de categoría a día de hoy, Beniel con 16, Ciudad de Murcia con 11, colista el Real solo con 8 puntos. Polideportivo, tu información deportiva local. En cuanto al resto de categorías, recordemos que la primera autonómica tenía jornada de descanso, había 2 partidos que se habían previsto para esta semana, entre ellos el que jugaba el filial del Cieza, pero ambos eran el sábado y también se aplazaron. No sabemos ya si se jugarán la próxima semana con el resto de la jornada importante en que el Club Deportivo Olla del Campo tiene que rendir visita a la Olla de Jumilla, que es el cuarto equipo en liza. En la categoría sub-23 estaba prevista prácticamente toda la jornada para el sábado, insisto, solo se jugó ayer domingo ese Bullas Deportivo 8, Bullense 0, y bueno, pues habrán promesas que debía de rendir visita al campo de Churra. Habrá que esperar si los 2 equipos se ponen de acuerdo o si es finalmente la federación la que estima cuándo se tienen que jugar los partidos. Y en cuanto a las bases, pues solamente hubo 5 partidos del Club Deportivo Olla del Campo, porque se aplazaron todos los de la Abarán Promesa y el único que debían de jugar la base de la Abarán, el partido de infantiles, ya que el juvenil descansaba. Resultado, pues hubo un poquito de todo. Una derrota inapelable en la autonómica cadete, donde se sigue sufriendo. Ranero 7, Olla del Campo 0. Un empate en el cadete de segunda, que está realizando una gran temporada a pesar de ser muchos jugadores de primer año. Olla del Campo 0, Molina B 0. Una victoria en Alevín de segunda, Olla del Campo 3, Archena A 0. Otra derrota en el equipo prebenjamín que viajaba hasta Molina, San José Los Ángeles 8, Olla del Campo 3, y por supuesto la victoria más importante de un equipo que está haciendo un auténtico temporadón, el infantil Alevín femenino, que jugaba en las Torres de Cotilla, y el resultado esclarecedor: Cotillas A 0, Olla del Campo 12, un equipo que sigue peleando con los mejores en su grupo de la categoría. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina.
Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano y es que aquí estuvo prácticamente toda la jornada suspendida. Todos los partidos que se iban a jugar viernes y sábado, el pasado viernes entrevistábamos a Rubén Alcaraz, entrenador del equipo de segunda división, hablábamos de ese partido, de ese doble enfrentamiento Bullense-Baranera que se iba a celebrar en la tarde-noche del viernes en el Juan Valera. Fueron los primeros aplazados, se aplazó toda la jornada del sábado y solo quedó para el domingo el partido alevín que se jugaba correspondiente, nos lo decía aquí Rubén también, a la primera jornada del campeonato, partido que se aplazó en su día y que acabó con victoria del equipo visitante, Abaranera 10, Cieza 30, un equipo que contaba con menos jugadoras, pero que parecen un poquito más experimentadas que el joven equipo de Abarán, que tiene que seguir peleando, donde su gran objetivo es, como hemos comentado en otras ocasiones, que esa gran cantidad de chicas que este año han optado por jugar balonmano, pues sigan haciéndolo durante mucho tiempo. Hay que esperar a ver qué pasa. De hecho, casi todas las categorías se vieron aplazadas. De hecho, en segunda división masculina solamente hubo un partido. Lumbreras 33, Lomas Roldán 31, el partido que se jugaba ayer domingo, lo que supone un avance para el equipo de Puerto Lumbreras, que cada vez está más cerca de asegurar su plaza en los playoffs. Y en la primera femenina, pues también un solo partido. Bullense 23, San Lorenzo 35, victoria importantísima para el equipo de Puente Tocinos, que se acerca a esas 4 primeras posiciones y deja un poquito descolgado precisamente a su rival ayer, al equipo de Bullas, que lo tiene bastante complicado de aquí a final de temporada. Pero quedan todavía muchas jornadas, tanto en masculino como en femenino, y sobre todo en femenino parece que hasta prácticamente la última se va a estar peleando por todas y cada una de las posiciones, por estar entre los 4 primeros, por ser líder de la categoría, y para eso ya hablaremos el viernes, porque el próximo fin de semana hay programado un Cieza Baranera que puede ser definitivo en esa lucha por la primera plaza. El resto, insisto, que todos los partidos aplazado. Habrá que esperar también a ver si, de acuerdo entre los clubes, deporte de pista, por aquello de que podemos contar con una buena iluminación en los pabellones, se puede jugar cualquier día entre semana en lugar de un entrenamiento, pero son muchos los partidos que hay que poner al día, porque lo decíamos el pasado viernes, que por ejemplo en segunda división masculina el equipo de Abarán tiene pendiente su visita a Lorca ante el Llocroca de la jornada 13, última de la primera vuelta, y tiene previsto también aplazado el partido de la jornada 18 a Baranera Marista. Ahora tiene uno más a disputar en Bullas, así que hay que ir intentando aprovechar prácticamente todas las semanas, porque si no llegará el final de la competición para mediados de abril y por en medio está la Semana Santa y la cosa se pone bastante complicada. Y hablando de balonmano, y otra noticia que hoy ha salido ya en la página web de Radio Abarán, que creo que es bastante positiva. Creo, personalmente me parece una notición. Y es que el Colegio Juan 23, como sabrán muchos de ustedes, está celebrando su 50 aniversario. Y en esa celebración, el próximo lunes, pues vamos a tener la oportunidad, y digo vamos en plural porque desde el colegio y con la aportación de Jesús Saurín Gato, me han pedido que participe en esa charla coloquio con un invitado de auténtico lujo, porque va a estar en Abarán nada más y nada menos que Gedeón Guardiola, el jugador nacido en Petrer, el jugador que, según nuestros datos, y él no lo podrá confirmar, debutó con 15 años en Primera División, precisamente en su pabellón, el pabellón que ahora lleva el nombre de los gemelos Gedeón e Isaías Guardiola, contra la Asociación Abaranera, lo que siempre es un dato reseñable. Y un jugador que ha sido campeón del mundo con la selección española, con los hispanos, doblemente campeón de Europa, que ha militado en diversos equipos de la Liga Sobal, que ha militado en varios equipos de la Liga Alemana, logrando algún campeonato nacional de la Bundesliga. En fin, un auténtico crack, con muchísimas internacionalidades, que seguro que nos va a deleitar en la charla coloquio que será en la tarde del próximo lunes 23, creo que es, y el próximo lunes 23, y posteriormente con los entrenamientos que se llevarán a cabo en el pabellón del IES Villa de Abarán, con todos los componentes de la Asociación Abaranera, desde infantiles hasta juveniles, toda la base. Indudablemente una gran noticia para el balonmano y algo que sin duda debemos disfrutar. Polideportivo, tu información deportiva local.
En baloncesto ha sido una jornada también marcada por la suspensión de los partidos. Por ejemplo, en las categorías masculinas se aplazó el partido del equipo senior que debía de jugar en Alcantarilla ante Jairi, ante el coco de la categoría, y se aplazó el partido infantil, también importante en esa categoría de plata. Los dos choques que se jugaron, pues el resultado fue negativo, aunque bastante disputado. En categoría junior, UCAM B 82, Abarán 60, un partido ante el líder de la categoría que, como nos confirmaba una persona que esperemos que sea importante de aquí en adelante en el esquema, en el tiempo dedicado al baloncesto, pues ante un rival muy difícil, a pesar de que el equipo de Abarán está mostrando un gran nivel a lo largo de toda la temporada. Y en la de minibásquet mixto, pues el equipo tiene que seguir pues luchando, aprendiendo. Ayer le comentaba yo a una chica también que juega balonmano que los principios a veces cuando son muy bonitos después se encuentran con tropiezos importantes y a veces aprendiendo, o perdiendo también se aprende indudablemente. En ese partido jugado en Yecla, con madrugón como decíamos incluido, Sillasa 53, Abarán 32. Y en cuanto a las categorías femeninas, pues solamente se disputó un partido, pero tengo una duda que no sé si podremos aclarar esta tarde, que el partido junior Abarán Helio Croca estaba cancelado porque el rival, el equipo de Puerto Lumbreras, pero con el nombre de Helio Croca, no se iba a presentar porque no contaba con las jugadoras necesarias. O sea, que este partido no se suspendió por la cuestión meteorológica, estaba ya suspendido con antelación, lo que supone que finalmente le darán por no presentado al equipo lorquino o de Puerto Lumbreras y que los puntos los sumará el equipo de Abarán para seguir estando entre los elegidos del grupo. Y la única victoria como tal en la cancha se producía por parte del equipo cadete, que a veces doblan, pero esta vez solamente tuvieron que actuar en ese choque. Helio Croca 35, Abarán 76, partido que se jugaba también precisamente en Lorca, en el complejo Felipe VI, y donde el equipo estuvo excepcional, con una Rayana que, bueno, pues hizo unos números impresionantes, muy bien acompañada como siempre por el resto del equipo, pero marcando diferencias en un partido que les permite también para seguir estar peleando ahí en el grupo de las mejores. Y antes les decía que vamos a intentar de aquí a final de temporada tener un cierto mini programa con respecto al baloncesto, porque tenemos a un jugador del equipo, Darío, del equipo de tercera división, estudiante universitario, que, bueno, pues parece que le gusta también lo del mundo de la comunicación y que vamos a intentar que nos eche una mano, que nos ayude sobre todo a profundizar un poco más en algunos de los partidos que juegan el equipo de baloncesto, digamos que como casi como eligiendo un partido de la jornada, que siempre los hay, a veces varios, pero de una u otra forma dándole una información al baloncesto pues más concreta, más profunda, porque a veces nos es imposible seguir todos los partidos, aunque afortunadamente, como he dicho en muchas ocasiones y le gusta mucho que lo repita Carlos Toledo, a pesar de que ahora hay muchos anuncios, la aplicación de la Federación de Baloncesto es bastante activa, es bastante positiva, es bastante completa y se pueden recopilar muchísimos datos de lo que es cada partido, incluso en directo. Ojalá pudiéramos decir eso de otras aplicaciones, de otras federaciones de nuestra región. En fin, que esto fue lo que dio en cuanto a resultados y nos queda una última noticia que comentamos a continuación. Los lunes y viernes en Radio Abarán Polideportivo. La información deportiva local con Andrés Molina. Bueno, pues vamos a poner hoy el punto final, un programa un poquito más corto de lo habitual, pero así lo ha requerido la jornada, con la gran noticia de atletismo, que tan acostumbrado nos tiene también Raúl Martínez Garrido a conseguir éxito una semana así y otro mes también, tan acostumbrados nos tiene la agrupación deportiva Abarán, su sección de montaña, de lograr éxito en cada carrera que participa, pues que parece que se ha convertido un poco en un tópico. Pero es que el domingo Raúl viajaba hasta Barcelona para afrontar una media maratón en la que tenía un objetivo, que no era solo ganar, sino conseguir el récord de España de categoría Fedi.
Y lo consiguió. Raúl Martínez Garrido, récord de España FEDI de media maratón, con un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 27 segundos, lo que le da ya plaza para participar en el Campeonato del Mundo de la categoría que se celebrará en Portugal, creo recordar que allá por el mes de abril. Si la semana anterior hacíamos un breve comentario de que en el Chinte Trail, que se celebra en Ojó, había habido una gran participación del club y había habido una gran cantidad de podios, incluidos los chavales de la escuela, que es importantísimo, también hay que hacer mención a que Raúl sigue en este nivel internacional en su categoría, pues marcando una época, y esperemos que pueda seguir así, como le decíamos en su última visita, hasta que llegue la próxima Paralimpiada, porque la verdad es que confiamos y nos haría una ilusión tremenda, creo que a todo el pueblo de Abarán. Con este comentario, con esta buena noticia, vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la tarde-noche de hoy. Ya saben que otras veces pues nos alargamos un poco, pero este fin de semana, con una jornada mucho más comprimida, pues también Polideportivo acorta un poco su emisión. Gracias a todos por su atención. Disfruten de la semana, disfruten del carnaval, y el viernes les espero de nuevo en la siguiente edición de Polideportivo ante un fin de semana intensísimo. Gracias y hasta entonces.